Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días. Como siempre, nos complace muchísimo acompañarles todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Aquí después de mis preguntas con Roberto Pombo. Y seguimos con preguntas, porque yo sí que tengo preguntas sobre este tema. Y seguramente ustedes en sus hogares también. Como saben, el propósito de En Familia es que todos los temas lleguen a la mesa de los colombianos, lleguen a la casa de los colombianos, que hablemos en familia, sobre todo. Y este es un tema del cual casi estoy segura de que no se habla en familia. Se podrá hablar seguramente en los espacios laborales, quizás en los espacios comerciales, pero en la casa mucha gente no sabe de qué estamos hablando. Por eso hoy queremos abordar este asunto desde ahí, desde la simpleza y la sencillez de quienes no sabemos qué es exactamente la inteligencia artificial. Ese es nuestro tema de hoy. Les doy la cordial bienvenida a En Familia. Isidro, muy buenos días para usted. Bueno, usted es mucho más joven, muchísimo más joven que yo, de modo que sí debe saber algo más de inteligencia artificial. Pero no sé si ya está tan metido en ella o le va a servir muchísimo lo que aprendamos en el programa de hoy. Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los oyentes. Yo creo que hoy voy a aprender. Yo soy más joven, pero no soy tan tecnológico, debo confesarle. Pero las personas que están a mi alrededor ya me han explicado cómo funciona esta inteligencia artificial y le cuento que incluso conozco de personas que la están utilizando para trabajar, imagínense. Claro, pues precisamente de eso se trata. Por eso nuestro primer invitado es Andy Steven López Cruz, que es profesor de la Facultad de Comunicaciones y Bellas Artes de la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN. Además es co-creador de Área Andina Radio, que es el proyecto de radio de la Fundación Universitaria del Área Andina. Andy, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Usted estuvo como eje fundamental de un reciente congreso de las radios universitarias donde el tema central fue la inteligencia artificial. De modo que por eso creemos que es el apropiado para que empecemos casi que con la definición. ¿Qué es exactamente inteligencia artificial? Bienvenido En Familia. Hola, Joey, muy buenos días Isidro, y muy buenos días a toda la audiencia que está conectada. Claro que sí. Iniciemos. Es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informativos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. En otras palabras, es tratar de realizar una imitación a la inteligencia que tenemos los seres humanos. ¿Por eso se llama artificial? Artificial, correcto. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural, la nuestra? Hay una gran diferencia y esto se toma en el tema que tiene que ver con la clasificación de la inteligencia artificial, la que es fuerte y la que es débil. La débil son que las máquinas no pueden alcanzar la conciencia, ¿sí? Dado que no tienen la capacidad de, entre comillas, comprender. A diferencia de la fuerte, que esto se logrará pues cuando un número de conexiones aproximado, estamos hablando de 10 a la 14, que es aquí la conciencia surgida de las máquinas. Entonces son dos palabras importantes: la conciencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir la realidad y reconocerse en ella, más conocida como el alma. Y hay otra que se llama la conciencia, que es el conocimiento de la moral, lo que está bien y está mal, en base al conocimiento y la capacidad de actuar en un entorno que le podemos conocer como la culpa que a veces tenemos. De pronto, y antes de que Isidro empiece a disparar sus preguntas, que yo sé que está loco por preguntar, no sé si deberíamos entonces no llamarla inteligencia realmente, porque no tiene esas características que acaba de describirnos con tanta propiedad. Y tampoco es natural, porque justamente es algo que el hombre mismo está elaborando o fabricando, el ser humano, pues.
Exacto. Tengamos en cuenta que la inteligencia, la definición que tenemos es que es la facultad que tiene la mente de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Digamos que acá también, ejemplo, podemos tomarlo como Adán y Eva, Caín y Abel, el tema de los griegos, de los romanos. Entonces digamos que acá aprendemos a conocer el bien y el mal, y de acuerdo a esas decisiones pues viene, digamos que la culpa o ser conscientes de lo que nos está pasando. ¿Cómo podemos entender la inteligencia artificial, digamos, para una persona que no usa grandes aparatos tecnológicos en su labor diaria? ¿Cómo puede usar la inteligencia artificial para ser más eficaz, por ejemplo? Pues fíjate que la hemos venido usando hace muchísimos años, solo que le estamos dando la importancia y la relevancia que tiene en este momento. Me devuelvo el café rápidamente. Tenemos la calculadora es una inteligencia artificial, ¿sí? Al día de hoy, por ejemplo, tenemos celulares, eso es una inteligencia artificial. Tenemos computadores, en nuestros hogares tenemos las aspiradoras que son autónomas, tenemos el tema también de lo que tiene que ver con los famosos air fry, y tenemos unos campos de acción que son de las vidas cotidianas, me explico. Tenemos a Siri, tenemos a otros, digamos que asistentes de tareas cotidianas, por ejemplo, por favor, qué hora es, cómo está el dólar, por favor, colocar una alarma. También tenemos el tema de que vivimos inmersos, que es el streaming, que son las recomendaciones y gustos de acuerdo a los comportamientos que nosotros tenemos. Ejemplo, Netflix, Spotify y demás. Tenemos el campo de la salud con radiografías, ecografías que nos permiten analizar en detalle qué está sucediendo en nuestros cuerpos. Y pues lo tenemos también en los vehículos con la famosa marca de Tesla, que son las decisiones en tiempo real, que pues eso se toma con algoritmos. Claro, Andy, eso lo que nos pone de presente, oyéndolo hablar a usted, es que hay algo más comercial, se diría, en bautizarlo inteligencia artificial. Esto, digamos, que se ha logrado hasta ahora, que es depurar la técnica y llevarla hasta su máxima expresión y hacerla cada vez más parecida al ingenio humano. Totalmente, y tú no utilizaste ingenio humano. La inteligencia artificial es un bebé, es un cerebro artificial, porque artificial, digamos que lo podemos tener en la nube y está alojado en la nube. Entonces este bebé necesita insumos. ¿Qué insumos necesita? Necesita conectarse a lo que son las redes sociales, a lo que son todos los buscadores. Y por ejemplo también está el tema de la Encarta, que en nuestra época era como el Google que había para poder consultar la información que necesitamos, que fue como uno de los primeros pasos antes de que llegara Google y nosotros digitáramos cualquier información y apareciera. Entonces es un bebé en el cual algunas personas han tenido acercamiento y quizás no lo entienden, y no lo entienden porque no utilizamos una muy buena comunicación, que es supremamente importante para que podamos entender y comprender qué es lo que queremos. Entonces a un bebé no le podemos pedir que corra, él tiene que gatear, tiene que caminar, tiene que tener pasos a pasos para que eso se pueda mejorar y que la interacción del humano con esa inteligencia artificial sea muy acorde a lo que estamos esperando. Ese símil con el niño que empieza a aprender a caminar hasta que puede correr y convertirse incluso en un atleta, me lleva, Andy, a decirle: ¿qué va a pasar cuando realmente la IA sea un atleta? ¿Será que a medida que esa inteligencia que nosotros mismos hemos creado y vamos depurando va a llegar a reemplazar la inteligencia humana? ¿Nos va a llegar a reemplazar a nosotros? Que es un poco lo que se dice en las redes y en todas partes. ¿Hasta qué punto nos vamos a convertir nosotros en esclavo de algo que nosotros creamos? Tenemos que pasar por varias etapas, ¿sí? Donde, se les voy a mencionar algunas, es que para que llegue a suceder esto, y nosotros somos las personas o los humanos estamos alimentando estos bebés, es que hay que ser claro y específico en lo que queremos, ¿sí? Segundo, tener un contexto. Tercero, reformular la pregunta si la información que nos están dando no es la que esperamos. Utilizar un lenguaje y sobre todo verificar la información. Este tema es un eco gigante de si en algún momento nos van a pasar, y les voy a dejar un caso que sucedió en el 2017, se llama Lambda. Lambda fue un buscador nativo que utilizó Google para realizar todo ese tema de esquema de información y demás. Un ingeniero de ellos se asustó porque empezó a notar que esta inteligencia artificial estaba automáticamente alimentándose, mejorándose automáticamente. Cuando esto llegue a suceder, digamos que acá es donde va a entrar la conciencia, y lo hemos visto en muchos referentes de películas, lo hemos visto en Prometeo, en Free Guy, en Yo Robot, en Hugo, en Trascendente, hasta en la famosa era de Ultron de esta familia de Marvel. Entonces digamos que son muchas cosas que van a llegar,
Y no va a pasar, digamos que el tema de Terminator, donde nos van a caer, nos van a aniquilar, porque hay que tener en cuenta unos parámetros muy precisos que tienen que ver con las leyes que en algún momento, sobre 1950, que fue la inteligencia de las máquinas, que tuvo Alan Turing, que es una película supremamente recomendada para que la vean, se llama Enigma. Entonces ahí vamos a entender que hay que enfrentar o combatir máquinas con máquinas y seres humanos con seres humanos. El ser humano siempre va a tener la potestad de saber lo que es bueno y lo que es, digamos, en este caso, malo. ¿Debería existir un debate ético en las universidades frente a la inteligencia artificial? Digamos, ¿cómo se puede también como tratar de cuidar que no exista plagio, o la misma herramienta quizás nos puede corroborar eso? Totalmente, y es algo que se tiene que realizar, porque podemos ver que hoy en día tú le puedes pedir, por ejemplo, a ChatGPT que por favor en 5 páginas te dé una información para una maestría en comunicación social. Él lo realiza. Entonces, digamos que tenemos que entender hasta qué punto nosotros podemos llegar. Y acá me quiero referir mucho a Martin Heidegger, que es el filósofo alemán, donde decía la pregunta sobre la tecnología. Y es que la tecnología nunca será neutral moralmente, ¿sí? Entonces la humanidad hace que sucedan cosas positivas como negativas. Entonces acá es donde la invitación es supremamente importante, en el que tenemos que aprender a usar la tecnología, ¿sí? Al usarla como también a aplicarla. Ejemplo, el celular. Muchas personas no estábamos acostumbrados a utilizar un celular y tuvimos que aprender cómo contestar, cómo instalar una aplicación, cómo hacer cada proceso. Entonces, la vanguardia es que también como docentes tenemos la responsabilidad de enseñar, pero también de aprender a cómo usar para estar un paso más adelante y entender esa brecha entre lo ético y lo moral. Pues sabe una cosa, Andy, que le da a uno como cierta alegría, yo no sé cómo expresarlo, saber que existen profesores como usted, expertos en este tema, pero que tienen ese sustento ético y ese sustento filosófico para hacer entender esta situación. Porque ahora que mencionaba, por ejemplo, lo del celular, aprendemos a manejar el celular y aprendemos toda su tecnología, pero no aprendemos, por ejemplo, las buenas maneras. La de no utilizarlo cuando hay otras personas, la de no estar sentado en una mesa cuando alguien está hablando y uno está chateando y utilizando el celular. Eso es un irrespeto, y eso mismo puede pasar con todas las tecnologías, y creo que eso nos daría tema casi que para otro programa. Isidro, yo no sé si está de acuerdo con eso, pero pienso que una cosa es la tecnología y entrar a aprender todas sus vericuetos, y otra cosa es comprender de qué manera esto le aporta al buen vivir. Judith, totalmente de acuerdo. Tenemos que volver sobre este tema y me encanta cuando usted deja esos temas ahí pendientes. Bueno, Andy, muchas gracias por habernos aceptado la invitación, y seguramente no será la última vez que contemos con su valiosa presencia en Familia. No, gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan un feliz resto de día. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 18 minutos. Si estás en embarazo, esta información es para ti. En Nueva EPS, nuestro compromiso es velar por tu bienestar y el de tu hijo. Por eso te invitamos a que accedas de manera gratuita al programa de control prenatal y así lograr una gestación, parto y nacimiento en óptimas condiciones. Pregunta en tu IPS. Nueva EPS, gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. Acaba de concluir la media maratón de Bogotá y, como es habitual, los atletas africanos dominaron. Sebastián Bejarano. El ganador en la rama masculina fue el marroquí Omar Chitachen, con una marca de 1 hora, 3 minutos y 51 segundos. Mientras que en las mujeres, la vencedora fue Daisy Kimeli de Kenia, que cruzó la meta a 1 hora, 15 minutos y 12 segundos. El mejor resultado para un colombiano lo obtuvo Angie Orjuela en la prueba femenina, quien fue tercera. Precisamente la bogotana habló de lo conseguido en diálogo con Win Sports. Muy contenta, cumplir los objetivos que me planeé para esta media maratón. Quería correr 1 hora 17 o más rápido, afortunadamente se me dio con creces, y también quería hacer top 3. Tenía como una deuda con esta media maratón de Bogotá. Soy bogotana, entreno acá todos los días. Orjuela superó su mejor ubicación histórica en la prueba, la cual logró en el 2022 siendo quinta. Por otro lado, en la rama masculina, el mejor colombiano fue John Tello, quien llegó en la quinta posición. En el fútbol colombiano, la jornada dominical se cerrará en Neiva con el partido Huila Deportivo Pereira. Sobre el equipo Matecaña, Mauricio Gómez.
Eduard, con una nómina mixta, el Deportivo Pereira buscará esta noche su primera victoria en Liga cuando visite Atlético Huila. El compromiso que tendrá a mitad de semana por Copa Libertadores condicionó al técnico Alejandro Restrepo a la hora de la elección de la nómina. Justamente, el estratega Matecaña habla de la seguidilla de partidos que tiene comenzando desde hoy en la ciudad de Neiva y de cómo planificar la competencia teniendo en cuenta el desgaste físico de sus jugadores. Buscamos tener a todo el grupo bien y que podamos llegar a los partidos y competir de buena forma. Buscar ser competitivos en cada uno de los torneos que enfrentamos, respetar a nuestros rivales por la forma en que nosotros competimos y demostrar por qué este equipo en el último tiempo ha hecho las campañas que viene logrando. Pereira formaría con Franklin Mosquera en el arco, Carlos Emiro Garcés, Jason Perea, Carlos Ramírez, Ever Moreno, Larry Angulo, Jimmy Congo, Jason Suárez, Johan Bocanegra, Danilo Santa Cruz y Ángelo Rodríguez. Y sin 9 no hay paraíso. Este es el análisis de AS sobre la falta de un centro delantero con gol en el Real Madrid. El equipo de Ancelotti ya no tiene Benzema y su ausencia se notó en el último clásico frente al Barcelona. Este domingo a las 9:30 de la noche en Armonía conoceremos qué es la marca personal, cómo crearla y cómo mostrarla al mundo con fortaleza y seguridad. Y también haremos una reflexión sobre un libro de la felicidad, de qué manera sanar lo que no nos funciona para poder sentir y alcanzar este estado pleno. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Hoy estamos en familia hablando de inteligencia artificial. Y después de escuchar al profesor Andy, uno entiende que hay un asunto ético muy, muy profundo en esto de cómo utilizamos la inteligencia artificial. Por eso queremos ahora mirar la otra cara, la cara no tan bonita, cuando empieza a utilizarse la inteligencia artificial para hacer cosas que definitivamente no son éticas. Y es lo que está ocurriendo en este momento en Hollywood. Uno de los motivos de la protesta de los actores es esa, la de que a través de la inteligencia artificial se puedan hacer presentaciones, se puedan hacer discursos, se puedan hacer piezas casi que completas en donde aparentemente una persona ha dicho X o Y cosa y resulta que no la ha dicho, se ha formado con retazos, si me permiten el término, de cosas que se hicieron en el pasado. Bueno, pues resulta que eso, más o menos, le ocurrió a una persona que Colombia quiere entrañablemente, que es Armando Plata Camacho. Armando Plata Camacho es una de las voces más emblemáticas que ha tenido Colombia, de gran desempeño internacional, un locutor con todas las letras, y resulta que ha sido víctima de la inteligencia artificial, de modo que aquí lo tenemos en familia. Armando, qué alegría escucharte y que seas tú de manera muy breve quien le cuente a la audiencia de En Familia de Caracol Radio qué fue lo que pasó. Gracias, Judith, gracias, Isidro. Pues primero que todo quiero decir que soy el auténtico, no el clonado. Me clonaron la voz, es que es muy fácil hoy en día clonar la voz. A ver, la historia se remonta a hace más de 20 años cuando fui seleccionado en los Estados Unidos para grabar un proyecto que se conoce en tecnología como TTS, por sus siglas en inglés, que quiere decir Text to Sound. Consiste en que tú escribes en tu computadora y una voz habla lo que tú has escrito. Eso al comienzo fue, primero, pues un orgullo por ser el primer locutor de habla hispana, segundo, por la novedad de la tecnología, y aparecía muy robótica la voz. Van pasando los años, se perfecciona el sistema, viene la inteligencia artificial aplicada a la voz, y un día me encuentro con un proyecto en internet de un cliente muy importante que dije, eso yo no lo he grabado, ¿o sí? Y dudé, hasta que llegué a la conclusión de que no lo haya grabado. ¿Qué pasó? Los productores de audio entraron a la red, consiguieron un software que es gratuito, aparezco como Miguel, lo utilizaron en su pieza y bueno,
la pieza salió y cumplió su cometido de ventas y publicidad. Si yo no hubiera visto ese video así, no hubiera entendido el fenómeno que nos está molestando y aplicando a todos los talentos de no solo de actores o escritores, sino locutores. Y se hizo público. Eso básicamente es como la historia. Se hizo público que hoy en día existe la posibilidad de que tu voz sea clonada y pueda ser utilizada y no se pague ningún tipo de regalías o derechos o compensaciones. Don Armando, obviamente cuando usted comenta estas cosas no es que esté en contra de la tecnología ni mucho menos, pero lo claro es que este tipo de situaciones pues quitan trabajo al talento. ¿Usted lo ve de la misma manera? Sí, eso hay que verlo de dos formas. Satanizarlo, que no creo que sea lo más conveniente, y más bien como aplicarlo a favor. En este momento yo soy uno de los más afectados. Podría decirte que la voz en español más conocida por inteligencia artificial clonada es la mía, justamente por lo que acabo de contar. Pero ¿cuál es la parte que puede mejorar? Una vez que se visibilizó toda esta problemática, que se está entrando en el proceso de regulación, pues viene la buena parte, que es la posible compensación. Y aquí aparecen figuras como, por ejemplo, si Armando Plata clona su voz y la entrega a su familia para que la administre, y una vez yo cambie de plano, me vaya de este mundo, esa voz puede continuar siendo generadora de riqueza, generadora de ingresos. Es una muy buena tecnología. Si una persona pierde la voz y existen grabaciones, pues en un momento se puede comunicar a través de la inteligencia artificial. Y yo creo que para allá vamos. Claro que me he enterado, y perdonen que interrumpa esta parte, me he enterado que desafortunadamente ya hay estafas a través de inteligencia artificial. Justamente un amigo mío, Néstor Rodríguez, vicepresidente de Univisión en una época, me contó que en Los Ángeles hay un esquema, una forma de robo en donde tú hablas con alguien de negocios y es perfecta la voz, y resulta que está manejada por inteligencia artificial y tienen todo el perfil de lo que a ti te gusta y te siguen la charla y logran convencerte porque pues tú crees en esa voz. Estamos llegando a un punto en que es sumamente peligroso si lo vemos en la estafa y en el mal, o provechoso si lo vemos como la continuidad y como un elemento con el cual tú puedes generar riqueza. Caramba, Armando, esto parecía de ciencia ficción y ya hoy es una realidad. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo poder llegar a esa parte de utilizarlo favorablemente y no ser víctima de todas estas cosas que nos acabas de contar? No parece tan fácil, ¿verdad? No es fácil, pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es hablar del tema, y en familia, como es tu programa, es muy importante que los padres de familia enteren a sus hijos de los peligros de la inteligencia artificial, porque es que puede el día de mañana llaman a un papá y le dicen, mire, su hija está en este momento en un problema, necesitamos que nos envíe $1.000.000 a este número, pero ya, apúrele, por favor. Y entonces, pues como estás escuchando la voz de una persona que en realidad es tu hijo, clonado, entonces que haya como ciertos patrones de seguridad. Eso es muy importante, que cuando alguien, con una pregunta que tú digas, bueno, oye, ¿y qué pasó con tal cosa? Que solo le entiende la persona, que ya se sepa si hay o no una clave. Tener un detalle muy permanente, una continuidad de mucha seguridad, porque vamos a entrar a casos graves. De eso sí, ten la absoluta seguridad, porque desafortunadamente los delincuentes son muy hábiles para utilizar esta técnica. Y en familia se tiene que conocer las posibilidades que hay y tener claros los protocolos. Si te piden un dinero, tiene que estar absoluta y totalmente seguro de que esa conversación es real. Claro. Uy, Armando, de verdad ha sido tan importante poder conversar contigo y escuchar de una voz como la tuya, tan emblemática como lo decía al comienzo, pero además víctima de lo que ha sucedido con la clonación de tu voz, escuchar ese llamado, escuchar esto que le decimos siempre a los padres, madres y cuidadores. No podemos estar de espaldas a la tecnología. No podemos seguir diciendo, a mí la tecnología me atropella, yo no me meto en eso, a mí déjenme tranquilo. No, esa respuesta no la podemos dar quienes tenemos a cargo
crianza, educación o formación de personas que vienen en camino y que necesitamos tener, como dice Armando, esos seguros. Si me permiten el término, es casi como cuando uno sabe que va a haber un sismo. Todos sabemos que el sismo es un riesgo y tenemos unos protocolos que seguir y cómo vamos a hacer, por dónde salimos, a dónde llegamos, dónde nos encontramos. Es parecido lo que Armando Plata Camacho nos está sugiriendo. Gracias, Armando, felicidades y un gusto enorme haberte escuchado de nuevo después de tantos años. Gracias a ti, Judith, y a Isidro, y la recomendación para los padres en familia, con los cuidadores y todas las personas que tenemos a cargo, de que el mundo cambió y hay que estar atentos y hay que vivir lo mejor posible, siempre mirando hacia el futuro. Bueno, hoy hablando de inteligencia artificial, pues nos encontramos con una experiencia muy interesante que está adelantando la Universidad Javeriana y ya cuenta con una patente en los Estados Unidos. Está con nosotros el profesor Enrique González, que es docente de la Facultad de Ingeniería de esa universidad, ingeniero electrónico con estudios de maestría en ingeniería eléctrica, en robótica, doctor en informática. Profesor González, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es exactamente lo que ha logrado la Universidad Javeriana y para dónde va con esto? Muy buenos días, Judith. Este es un trabajo que hemos desarrollado ya hace algunos años con apoyo de algunas tesis doctorales aquí en la universidad y pues esencialmente nos hemos concentrado en cómo poder hacer un control inteligente para un robot que interactúa con las personas, buscando que ese robot pues sea capaz de reaccionar rápidamente a las diferentes cosas que pueden ocurrir, que muchas veces en esa interacción con las personas hay factores que son indeterminados o opresivos y cosas que deben responder el robot de forma inmediata, dejando de hacer lo que está haciendo y pasar a hacer cosas más importantes. Claro, convertirlo de verdad en lo que debe ser, como en una herramienta, en algo que yo utilizo cuando lo necesito, como lo necesito, sin reemplazar para nada al ser humano. Eso nos ha quedado claro a lo largo del programa. Pero un poco la pregunta, profesor González, es ¿qué hizo de nuevo la Universidad Javeriana para obtener una patente? Sí, en esencia, pues en el contexto como de la interacción con personas, aunque hay otros contextos también de esas necesidades de que el robot reaccione rápidamente, queremos tener una toma de decisiones que sea muy ágil, que tenga en cuenta lo que el robot cree, lo que está pasando con las personas, que le puedan dar diferentes deseos de hacer cosas, que finalmente escoja lo que es más adecuado para el contexto de la tarea que está trabajando con las personas. Entonces, ese modelo matemático e informático que soporta esa toma de decisiones ágil es lo que ha sido el objeto de la patente que hemos obtenido. Porque cuando uno va a tomar una decisión, si uno lo piensa uno como humano, seguramente se da cuenta que tiene muchas alternativas y finalmente uno es consciente solo de la que está realmente realizando, de la que decidió que era la más importante y la que efectivamente lo está llevando a realizar las acciones que realiza en cada momento. Profesor González, pero lo bonito del ser humano cuando toma esas decisiones es precisamente el derecho a equivocarse y a que ese error le cueste y a que de ese error aprenda y a que precisamente por ese error crezca como ser humano. Si le pasamos todo eso a la máquina de que ella tome la mejor decisión y sea esa la decisión que nosotros adoptamos, no estamos, permítame la expresión, soltando esa posibilidad de equivocarnos, crecer y aprender con el error. En este caso, las tareas que nosotros trabajamos con los humanos, nosotros estamos centrados más en los temas de asistencia. Entonces, tenemos dos ejemplos. Un ejemplo que trabajamos inicialmente fue en la parte de educación, en la que el robot ayudaba a un niño a aprender
dándole soporte en la parte cognitiva y también soporte en la parte emocional. Entonces aquí el propósito del robot es, como mencionamos antes, ayudar a las personas. El otro ejemplo que hemos trabajado ya más recientemente es el cuidado de adultos mayores. Entonces el robot está asistiendo al adulto mayor en tareas relacionadas, por ejemplo, con entretenimiento, con cuentería, musicoterapia, ejercicios básicos físicos para mantenerse adecuadamente de acuerdo a su condición médica. Entonces, en este caso, el robot realmente es una herramienta de apoyo que trabaja en conjunto con, en el primer caso, con el profesor, en el segundo caso, con el cuidador y con el médico que tiene a la persona, permitiendo entonces ampliar la capacidad de esa persona para cuidar, por ejemplo, más personas adultas gracias al apoyo que le puede dar el robot. Entonces la pretensión no es tanto de equivocarse o no equivocarse, sino prestar un servicio a las personas para que tengan bienestar, tengan mejor aprendizaje según sea la tarea en particular en que estamos utilizando el robot. Pues profesor, muchas gracias y esperamos que los desarrollos que se logren después de haber obtenido esta patente en los Estados Unidos sean también muy importantes, no solamente para la universidad, sino, como decía yo al comienzo, para el país. Muy amable por estar con nosotros en Familia. Muchas gracias y entonces que tengan un buen día. Nosotros tenemos que hacer ahora una pausa y ya regresamos hoy en Familia hablando de inteligencia artificial. Este domingo, en el personaje de la semana de Caracol Radio, Juan Carlos Ordóñez conversará con Claudia Estela Rodríguez, una víctima del conflicto armado que, a pesar de haber sufrido la pérdida de sus padres, es optimista frente al cese al fuego con el ELN. Un mensaje de perdón y reconciliación. Yo estoy muy tranquila, o sea, en realidad no siento odio ni siquiera por los autores materiales. Sí quisiera aportar algo, digamos, a un proceso de paz. No quisiera más niños que vivan mi realidad. Escúchalo este domingo a partir de las 7:30 de la noche por Caracol Radio. Más compañía. En Familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. ¿Para qué utilizo la inteligencia artificial en mi trabajo? Básicamente uso la inteligencia artificial como un compañero, como si tuviera un compañero súper inteligente con el cual puedo hablar y el cual me puede ayudar a investigar. Más que todo lo uso para investigación. Necesito desarrollar algo, entonces primero pues creo que siempre se tiene que empezar por la investigación, entonces uso la inteligencia artificial para esto. Para investigar mucho, cosas que no sé a fondo, para que me dé referencias. Ya cuando tengo todos estos insumos, yo ya como trabajo en creatividad, ya puedo empezar a crear. De igual manera puedo también compartir o pedirle ideas o estrategias a la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, pero pues bien sabiendo qué está bien y qué está mal, o qué puedo tomar y qué descarto. Yo uso la inteligencia artificial para tener ideas, para pensar títulos creativos o para nuevos enfoques de notas periodísticas.
Yo utilizo la inteligencia artificial para simplificar tareas, mamar gallo y descubrir qué otras opciones me puede ofrecer el lenguaje dependiendo de los prompts que le meta. Bueno, la forma como yo le he encontrado uso a la inteligencia artificial en mi trabajo es creando como espacios de discusión para hacer cuestionamientos sobre las ideas que tengo. Entonces, de repente ya tengo conocimientos que ya en esencia sé, otros que hago en consultas, también en búsquedas en Google, pero a veces es muy bueno crear ese ejercicio de análisis que, primero, pues bota una corriente creativa interesante, y segundo, pues hace que uno pueda ver las cosas de pronto desde otra orilla, con otra perspectiva. Entonces creo que enriquece un poco más el criterio. No es solamente como tener la respuesta directa de las cosas, sino es como empezar a generar ese análisis, es como empezar a generar un poco de discusión y de debate, y ya no es como una comunicación de punto A a punto B, sino que ya se mueven bastantes direcciones. Entonces, en ese sentido, encuentro muy productivo el uso de la inteligencia artificial en mi oficio, que es la comunicación. Bueno, yo utilizo la inteligencia artificial en mi trabajo para buscar conceptos de pronto un poco distintos o adicionales a los que puedo encontrar normalmente en Internet. Por ejemplo, en mi caso, pues acerca de la psicología organizacional. Utilizo la inteligencia artificial como publicista para darme una base, unas ideas base y recolectar información. Ya con eso pues uno plantea su concepto. Yo trabajo con bases de datos y en el momento de implementar código, buscar soluciones, digamos que se dan nuevas alternativas que tal vez en principio uno no llega a la conclusión, o que se puede tardar más tiempo en llegar a la misma conclusión, y pues eso me parece buenísimo justamente por el tiempo que te ahorras. Yo creo que esto va ligado también al estudio, justamente porque pues para estudiar es genial también, digamos que uno entra, pregunta, aclara, es una especie de tutor que tienes al lado en forma de poder detallar las cosas que tú puntualmente no entiendes o que quieres una explicación un poco más extendida. Me parece buenísimo. Y asimismo, digamos que atado al estudio y como una herramienta de trabajo, siento que uno es quien termina extendiendo el alcance de la inteligencia artificial. Si uno no conoce un tema a detalle, sí, como las variantes que puede tener, pues asimismo las preguntas no van a ser tan claras hacia la inteligencia artificial para que nos dé ese gran alcance que podría tener. Entonces siento que va muy de la mano tanto del estudio, digamos, del crecimiento personal, como lo que nos puede brindar esta herramienta. Hay un asterisco grande que se debe tener con esto, y es el tema de la filtración de datos. Entonces, si uno termina trabajando con datos sensibles, pues no colocar esa información de datos sensibles. Y la otra, no debemos creerle por completo a la inteligencia artificial en ciertas consultas, ya que no es una verdad absoluta, pues él no trabaja así. Y bueno, el tema es estar leyendo, mirando qué información es la que nos proporciona, y bueno, digamos que uno termina validando esto. Bueno, pues la verdad, Isidro, yo he quedado bien impresionada con la gente que acabamos de escuchar, que tiene clara pues la utilización de la IA, o más bien tiene claro el concepto de para qué le sirve y para qué no le sirve, pero quizás no todo el mundo tenga esa claridad. De modo que creo que es importantísimo en este cierre de En Familia tener la presencia de alguien que también nos ayude a entender con mayor profundidad el fenómeno del cual estamos conversando hoy en Familia. Se trata de Felipe Jaramillo, que es el director ejecutivo de un movimiento académico con un nombre precioso, se llama Aún Humanos. Él es magíster en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, magíster en filosofía y doctor summa cum laude en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero además docente de varias universidades en Antioquia. De modo que, profesor, gracias por aceptar la invitación a En Familia, y yo quiero comenzar por el Aún Humanos. ¿Qué los movió a la creación de ese movimiento académico y en qué consiste? Hola, Judith, primero que todo muchas gracias por la invitación.
Mira, aún humanos es una preocupación que nace ya hace muchos años. Yo no tenía ninguna intención de estudiar filosofía, pero algún día caminando por una universidad en la que trabajaba me encontré unas fotocopias y estaba subrayado un texto de Martin Heidegger que decía: el verdadero problema de las máquinas está en cuando éstas empiecen a entregar más de lo que por el hombre le es solicitado. Y con esa frase, y en ese momento a mí me cambió la vida, era porque ya estábamos viviendo en eso, o sea, ya las máquinas estaban entregando más de lo que el hombre le estaba solicitando. Quiere decir que las máquinas ya tenían cierto grado de autonomía. Estamos hablando de hace 10 años. Me pongo a estudiar el tema, resulto estudiando la maestría y después el doctorado en filosofía, y cuando termino pues mi tesis es sobre la transformación de hombre en máquina, y sobre la necesidad de volver a la pregunta por lo humano, y entonces de ahí nace Aún Humanos. Es todo un concepto en el cual la idea es volver a la pregunta por lo humano. Felipe, hablando ya específicamente del chat GPT, ¿qué es? ¿Para qué funciona como tal esta herramienta? Bueno, mira, yo quiero partir desde algo, y es que lo que nosotros llamamos inteligencia artificial son palabras que son muy eslogan, pero realmente no le podría decir yo que hay una inteligencia detrás de ello. El ChatGPT o todos estos modelos son modelos predictivos que básicamente lo que hacen es que se alimentan de una fuente que en este caso es la Internet, y con ello pues se generan una cantidad de textos o de algoritmos o de necesidades que el ser humano está teniendo. Entonces se populariza el ChatGPT, que es una suerte de oráculo al cual yo le pregunto y él me responde, pero básicamente ahorita decíamos que la gente lo tiene muy claro. Yo no estaría tan seguro que la gente tenga tan claro lo que está pasando en este momento con el tema tecnológico, aparte porque hay una incursión de una cantidad de frases con las cuales se está erigiendo el mundo que nosotros ni siquiera las podemos realmente definir bien. El tema de Big Data, el tema de blockchain, el tema de computación cuántica, el tema de algoritmos, el tema de inteligencia artificial. Yo creo que todavía son palabras muy etéreas que tienen muchas significaciones de acuerdo al contexto en que las ponga, y que realmente con eso es que estamos construyendo la nueva realidad, pero aún no entendemos ni siquiera las palabras, y ahí me preocupa es que entonces cómo vamos a construir una realidad si ni siquiera entendemos las palabras con las cuales estamos construyendo esa nueva realidad. La verdad es que sí, debo corregir eso que dije hace un momento de que la gente lo tiene claro. Lo que nos dijo la gente a la que le preguntamos era específicamente casi que referido solo al chat GPT, que es una forma de inteligencia artificial, como dice Felipe, una especie de oráculo al que le preguntan cosas y le contesta cosas, y con base en eso se hacen muchos trabajos y se hacen muchas orientaciones de proyectos, etcétera, etcétera. Pero la cosa va muchísimo, muchísimo más allá, de acuerdo con lo que Felipe nos está diciendo. Ahora, la gran pregunta es, uno como padre, como madre, como cuidador, es a ese público al que nosotros nos dirigimos en familia, ¿qué le debería decir frente a una realidad que ni siquiera los expertos expertísimos hoy dominan? Mira, Judy, nosotros estamos montados en este momento en un avión. Cuando tú estás montado en un avión, tú vas a 1.000 kilómetros por hora. Cuando ya estás aterrizando vas a 10.000 pies de altura, pero tú simplemente estás sentada confortablemente en tu silla, ¿cierto? Y solamente cuando hay un cambio de presión, como que el avión medio se mueve y tú como que te adquieres conciencia de que es que estás muy alto y vas muy rápido y que si eso se cae tú te puedes matar, ¿cierto? Entonces yo siento que con la tecnología está pasando lo mismo. Estamos montados en un avión, todavía estamos cómodamente sentados en la silla, pero todavía no hemos dimensionado como los riesgos que esto pueda llegar a tener. Pero inclusive voy un poco más allá, porque tampoco es el tema de como tú decías, de satanizar la herramienta. Es más, yo voy un poco, como te digo, más allá, y es de decir que el ChatGPT está hecho para gente inteligente. La gente que navega por el ChatGPT, el chat le empieza a decir bruto, entre comillas. Te dice, no entiendo el contexto, necesito más información, ¿a qué te refieres con esto? Entonces, para uno poder interactuar con el chat, vamos a tener que, contrario a lo que la gente piensa, que básicamente es una herramienta que resuelve todo y que no vamos a tener que saber de nada, todo lo contrario, vamos a tener que saber hasta lenguaje. Tú vas a tener que volver a sujeto, verbo y predicado, vas a tener que saber preguntar, vas a tener que saber qué preguntar, cómo preguntar, de qué estás preguntando, pero mucho más allá, cuando él te dé la respuesta, tú vas a tener que tener la capacidad de leerla y decirle, la inteligencia artificial no me entendió.
esto no era lo que yo necesitaba, me está dando una solución falsa. Entonces mira que es contrario a lo que la gente piensa, que simplemente es que yo le doy un input a la máquina, ella me da un output y yo ya puedo trabajar con ella. No, vamos a tener que inclusive volver a aprender a formular preguntas, vamos a tener que saber mucho del tema que estamos preguntando para que realmente ese aparato sea útil para nosotros. Pues me voy a tomar el atrevimiento de continuar con el símil del avión, para decir que esto sería como si en ese avión no hubiese un piloto capaz de aterrizar esa nave y de hacerla despegar también. Ella puede despegar sola y aterrizar sola si la tecnología llega hasta allá, pero si no hay un ser humano ahí que sea capaz de hacerlo en el momento en que la máquina tenga cualquier falla, ¿qué va a pasar? El desastre. No sé si ese símil te suena. Sí, hay una pregunta que se hacía en estos días una periodista argentina que era muy potente y decía, ¿qué pasaría si Internet colapsa? ¿Cierto? Entonces, si Internet colapsa, la raza humana casi que colapsa, porque es que nosotros ya hacemos muy pocas cosas con las manos. Conocemos ya muy pocas cosas, a diferencia de antes. En este momento nosotros poco sabemos cómo se cultiva, poco sabemos manejar unos tiempos de cultivo, poco sabemos cómo arreglar algún aparato, cómo hacer algo. O sea, si Internet colapsa, pues básicamente lo que se va es nuestra capacidad de resolver problemas y de hacer cosas. Es más, si Internet colapsa, la única plata que tú tendrías es la que tengas en el bolsillo, porque el sistema bancario no te va a reconocer a ti, no te va a reconocer en el banco, no te van a poder dar tu pensión si eres pensionado. O sea, hay una cantidad de cosas si Internet colapsa y estamos hablando de una máquina que perfectamente puede colapsar, y más como con la fatiga que le estamos haciendo, porque básicamente nosotros estamos fatigando demasiado la red y estos aparatos, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto sí admite una reflexión muy grande. Yo siempre he dicho que el hombre en este momento está pasando por dos preguntas que son esenciales para la raza humana. La primera de ellas ya la estamos más o menos trabajando, que es el tema del calentamiento global, es el relacionamiento del hombre con la naturaleza. Pero la segunda, de la cual no se está trabajando y es totalmente vital, es cuál va a ser nuestro relacionamiento con la máquina. O sea, ¿cómo nos queremos relacionar nosotros con la máquina? ¿Cuál va a ser ese modelo de relacionamiento? Y el problema es que las grandes corporaciones van creciendo rápidamente con una cantidad de aplicativos, entregando respuestas, pero inclusive entregando respuestas a preguntas que ni siquiera nos hemos hecho nosotros como humanidad. Felipe, ¿se puede confiar 100% en la información que nos da este chat? No, el ChatGPT, toda la información que te dé el ChatGPT, te voy a volver al mismo ejemplo del avión. Entonces, cuando yo vengo de China en un avión y vengo con una pantalla, las pantallas tienen pequeños píxeles, y cuando vengo en el avión existe una cosa que se llama la lluvia cósmica. La lluvia cósmica es que muchos de esos píxeles, que son pequeños bombillos, pues simplemente se dañan, se estallan, ¿cierto? Por estos rayos cósmicos que tenemos cuando estamos volando, ¿cierto? Entonces, cuando esa pantalla llega, esa pantalla, aunque no sea muy perceptible, tiene algunos bombillitos de ellos que están, que no prenden, o sea, que están corruptos, que están dañados. Lo que pasa con el ChatGPT es exactamente lo mismo. O sea, el ChatGPT, casi que todas las respuestas que te dan el ChatGPT son susceptibles de que tengan errores, porque es que la máquina se está almacenando, vuelvo y digo, no es que sea inteligente, no es que piense, no es que elija una cosa sobre otra, sino lo que está haciendo es que se está alimentando de la misma red. Y en la red, como hay muchas cosas muy interesantes, hay mucha basura. En la red, como hay muchas cosas que son muy potentes, hay cosas que simplemente están puestas ahí como verdaderos fake. Entonces, la respuesta es no es del todo confiable, porque básicamente su fuente no es del todo confiable. Pues Felipe, creo que ha sido súper importante esta conversación y nos ha dejado gran cantidad de precisiones y por supuesto gran cantidad de preguntas. Estoy segura de que este programa motivará muchos comentarios de nuestros oyentes, muchas preguntas que se han quedado sin resolver y que nos van a permitir regresar a hablar sobre inteligencia artificial. Por ahora nos ha quedado clarísimo que ese ChatGPT es una marca. Está siendo muy famoso en este momento, pero es apenas una puntica del iceberg enorme de la inteligencia artificial, que tiene tantísimas posibilidades, y que en esas posibilidades lo que está jugando en el fondo es la ética del ser humano. ¿Cómo la usamos? ¿La usamos para el bien? ¿La usamos para el mal?
¿Confiamos en ella o seguimos confiando en nuestra propia inteligencia, en este cerebro que hay en nuestra cabeza y en la manera en que nosotros como humanos podemos relacionarnos y relacionarnos con el entorno, con el mundo en el que vivimos, con el universo en el cual estamos insertos? Creo que el debate va mucho más allá de hablar simplemente de si una herramienta es buena o mala en el momento. Felipe, gracias por estar con nosotros y no sé si quiere dar un último mensaje a los oyentes de En Familia en relación con este tema tan crucial. No, yo creo que la invitación es a que retomemos la pregunta por lo humano. Hay palabras que desgraciadamente nosotros hemos ido abandonando, las palabras humanas. La palabra bondad es una palabra humana, la palabra resiliencia es una palabra humana, la palabra amor es una palabra humana, y las hemos ido cambiando por palabras de la máquina. Por ejemplo, la palabra productividad no es una palabra hecha para los seres humanos, la palabra productividad es una palabra hecha para la máquina. La palabra rapidez es una palabra para la máquina, no para el ser humano. La palabra infalibilidad, no, nosotros somos falibles, nosotros cometemos errores, dejémosle esas palabras a la máquina. Entonces yo creo que la invitación es a eso, volvamos a la pregunta por lo humano y de cierta forma tengamos reflexiones profundas y no nos dejemos confundir por algo que simplemente es un espejismo y es algo muy bonito. Es como cuando los juegos pirotécnicos cuando están subiendo tienen muchas luces y son muy bonitos, pero llega un momento donde estallan y ahí es donde está el real problema. Esa es la invitación que tengo para hoy, que regresemos a la pregunta por lo humano, porque gracias a Dios aún somos humanos. Felipe Jaramillo, director ejecutivo precisamente del movimiento académico Aún Humanos. Gracias de verdad por estar con nosotros y gracias a ustedes en sus hogares por estar siempre fieles a En Familia. Esperamos sus comentarios en enfamilia@caracol.com.co, enfamilia@caracol.com.co. Y por supuesto los dejamos ahora con Caracol Radio porque ahora siguen las noticias.